Vamos a permitir la grabación. Muy bien, hermanos, entonces aquí estamos, pues, ¿no? Con esta historia sándwich. Como en la Hermano, Biblia, ¿cómo es esta historia de sándwich, hermanos? Parte uno, debe haber parte dos también, pues, ¿no? Y estamos viendo qué cosa es sándwich en un dibujo ahí, estamos viendo. Sí, hermano Celso, alguna pregunta. esta es una mezcla de elementos que ponen en sándwich. No sé por qué han puesto este nombre. Aún podemos agregar que no debemos comer este pan, porque pan está constituido de manteca de chancho, por un lado. Otro, internamente elementos como hermana Nancy ha pronunciado de jodok, no sé de qué. Ese es totalmente nocivo para nosotros, para los adventistas del séptimo día. Ni mencionarlo, hermanos queridos. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Gracias por su participación. Pues, hermanos, ahora, pues, este título, justamente ahí el título de nuestra lección dice, pues, historia sándwich. Entonces, nosotros queremos saber qué es Hermanito, un sándwich. Entonces, y justamente también, ahí está el sándwich. Entonces, vamos a ver la historia bíblica hermanito, que esté relacionada con eso. Sí, hermana. también buenos días con todos, ¿no? También podemos decir que el sándwich es una comida chatarra, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios no podemos comer también, como dice el hermano, ¿no? Y tiene mucha razón. Y también podemos comprender sándwich, que, por ejemplo, de pronto que nosotros estamos hablando una historia, digamos, contando de la vida familiar, ¿no? Y de pronto cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos de tema y ya no hablamos sino eso, sino que otra persona de pronto dice, eh, mete, ¿no? Otro tema de trabajo, otro tema del trabajo de las personas, empiezan, es una mezcolanza, ¿no? Que lo hacen, que no lo interpretan, una habla una cosa, otro habla otra cosa, entonces una mezcolanza de historias que se puede introducir, ¿no? Y que no entienden a veces las personas, ¿no? Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermano. Sí, pues, vamos a Hermano, hablar algo de hermano, eso. Sí, una sí, pregunta hermano. a los Pregunta, que pregunta. están diciendo que no se debe comer. ¿Por qué no se debe comer? Si yo veo hay tomate, lechuga, no sé qué cosa más. ¿Por qué no se, por qué es comida chatarra, pues? A ver, una explicadita. El, sí, hermanos, ahora esto no vamos a Hermano, desviarnos de lo que estamos estudiando, sí, solamente esto es pero una pusiste la ilustración. imagen, Ah, hermano, pusiste la imagen y sí, es sí, necesario sí, sí, explicar, hermano. sí, sí, pues esa imagen vamos a verlo en la Biblia, entonces esa imagen para ilustración nada más, ¿ya? Entonces, Hermano, hermanos, miren, voy a desarrollar acá lo que dice la lección, ¿ya? Para que sepamos qué es, porque si nos desviamos, hermanos, de alimentación vamos a hablar, no viene al caso en este momento, ¿no? Bueno, hola, hermano, porque ¿gusto? sí, hermano, alguien quiere participar, por favor, ubiquémonos en la Eh, elección, no nos desviemos. Gracias. Muy buenos días con todos. Bueno, esta pregunta es tan interesante que nosotros tenemos que analizarlo no siempre por el lado negativo, sino por el lado positivo. Este alimento ha sido dado iniciativa porque faltaba un desayuno en las mañanas y en aquel país viejo continente, un señor de apellido Sandwich, él es el que vendía este alimento dentro del pan con todos los ingredientes que tenía y eso se vendía para el desayuno. O sea, siempre se crea pensando bien, pero al final se va distorsionando de repente el objetivo de este alimento. Nada más, gracias. Muy bien, hermano, gracias por su participación. Sí, ahí está en forma general, hermanos.
lo que es un sándwich. No estamos hablando en esta mañana de la alimentación, ¿no? Si es saludable o no es saludable. Solamente se ha puesto como título en la lección esto. Pero ¿por qué se ha puesto? La pregunta es ¿por qué? ¿No? Y justo la hermana Rosa estaba indicando de que en nuestras conversaciones nosotros, por ejemplo, podemos estar conversando de un determinado tema, ¿no es cierto? Pero ahí se introduce, pues, ¿no? De repente, por alguna razón, otra cosa, ¿no? O algo que está metido dentro, ¿no? A un acontecimiento o algo importante, ¿no? Que está metido dentro, ¿no? Y después, pues lo que se estaba empezando con el tema, pues se termina al final, ¿no? Se termina. Pero dentro se ha hablado de otra cosa que estaba metido, pues, dentro de ese tema grande, diremos, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, hermanos, en la Biblia. Vamos a ver eso, lo que pasa ahí. Por eso le han puesto ese título, ¿no? Por eso le han puesto ese título. No está hablando de alimentación, sino del tema bíblico, lo que está pasando ahí, ¿no? Con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justamente vamos a leer aquí la Biblia. Dice, lee Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35, dice, ¿no? Y aquí, hermanos, dice así, ¿no? ¿Qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje, ¿no? Justamente aquí hay dos historias, ¿no? Una que es grande, ¿no? Del tema que se va a hablar, bueno, en este caso, pues la más grande, pero dentro de ese tema se mete otro, hermanos. Vamos a ver de qué se trata, esa conexión que hay. Leamos pues lo que dice la Biblia, hermanos, Marcos 3, 20 al 35. Dice así, hermanos, y se agolpó, la palabra de Dios dice, ¿no? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es decir, hermanos, el Señor Jesucristo y los discípulos están ahí, ¿no? Predicando la palabra del Señor. Y pues tanta gente había, hermanos, que no podían ni siquiera comer un pan, hermanos. Estarían de hambre, pues, ¿no? El Señor Jesús, sus discípulos. Tanta gente, hermanos, que no podían salir, pues, por ahí, ¿no? De la muchedumbre para comer un pan. Y dice aquí, hermanos, miren lo que dice aquí. Este es como diríamos, el ambiente, ¿no? Cómo se encontraba el Señor Jesucristo. Pero ahora veamos que aquí el tema, hermanos, aquí grande, general, dice así. Cuando lo oyeron los suyos, hermanos, miren aquí, ojo aquí, ¿no? Cuando lo oyeron los suyos, o sea, ¿quiénes son esos los suyos? O sea, los suyos de Jesucristo. O sea, los suyos de Jesucristo, pues son su mamá, sus hermanos, sus hermanas, como si sus familiares, pues no, del Señor Jesucristo. O sea, oyeron. Entonces aquí no dice qué cosa oyeron, pero se supone, vamos a ver, hermanos, de qué cosas se está tratando, qué cosas han escuchado. Miren, cuando lo oyeron, ¿no? Los suyos, o sea, su mamá y sus hermanos de Jesús, oyeron, ¿no? Dice, vinieron para prenderle. O sea, van donde está Jesús para prenderle, dice, para tomarlo, para llevarlo. Es como decir, como que tu hijo se ha ido de repente a un determinado lugar y está haciendo una cosa que te parece que está haciendo mal. Entonces vas y lo tomas pues a tu hijo y lo sacas de allí y te lo llevas pues a la casa, ¿no? Porque está haciendo algo de repente que no corresponde, ¿no? Más o menos la idea es esa, ¿no? O sea, los familiares del Señor Jesucristo, su mamá y sus hermanos, ¿no? Vienen pues para prenderlo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque decían, ellos decían, pensaban, ¿no? Sus familiares, ¿no? Su mamá y sus hermanos, que estaba fuera de sí. O sea, que pensaban que Jesús estaba loco. Hermanos, miren, la mamá y sus hermanos de Jesús pensaban pues que estaba fuera de sí. Fuera de sí significa pues que está loco, ¿no? O sea que, porque la influencia seguramente los escribas, fariseos, los judíos, a la mamá, sus familiares dirían, ¿no? Que su hijo estaba loco, pues, ¿no? Entonces seguramente la mamá y sus hermanos
van pues, ¿no? Para llevárselo a la casa, pues, ¿no? Bueno, esa es la idea, hermanos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero dentro de, y claro, yo me estoy adelantando, ¿no? A lo que, de qué se trata, ¿no? Este asunto. Pero antes de saber realmente, ¿no? Lo que yo ya me adelanté, ahí dice, pero, hermanos, aquí, en medio de eso, de que la mamá, los hermanos están yendo para recoger al Señor Jesús, llevárselo, porque creen que está fuera de sí. Pero dice, en medio de eso, pues los escribas, dice, que habían venido de Jerusalén, los escribas, dice que habían venido de Jerusalén, hermanos, decían pues, no, que tenía a Belcebú. Mira, esa era la idea, ¿no? De que los escribas decían pues que estaba loco Jesús porque tenía a Belcebú. O sea, los endemoniados pues son los que tienen pues a los espíritus inmundos, a Satanás, así, ¿no? Entonces, y la gente, los escribas decían pues, ¿no? Que tenían pues a Belcebú, hermanos, ¿no? Que es Satanás, pues Belcebú, ¿no? A Satanás. Mm, ¿Qué les claro, parece? pero Que, esta historia ah, tiene dos partes, ¿no? De sándwich. Pero ah, me gustaría en mi clase explicar qué cosa sándwich. Eso me gustaría, porque es chatarra. mm. Porque esto ya de antemano vamos a ver dos mañanas, pues, ¿no? Pero una Ah, partecita, unos 10 minutos. ¿Por qué no decir qué cosa? ¿Por qué es chatarra el sándwich? bueno, Hermanito, aunque, porque contiene carne de chancho. Algunas sándwiches contienen carne de chancho. También los embutidos que nos hacen daño a nuestro organismo. Después la mayonesa, cómo lo preparan. Después la mostaza, hermanito. Esas cosas le echan pues ahí al sándwich, ¿no? Entonces cosas y todo eso, por eso le dicen comida chatarra, ¿no? Amén, mm, hermanito. muy bien, gracias hermana por dar respuesta, ¿no? A nuestro hermano. Entonces, hermanos, miren, ubiquémonos aquí en la lección, dice, pero los escribas, hermanos, o sea, ese sándwich, esa figura del sándwich, como ya se ha explicado, hermanos, está sucediendo aquí. Como decir el pan, ¿no es cierto?, que está encima y afuera, viene a ser esta historia de que los familiares de Jesús, los suyos, ¿no? Pensaban que estaba fuera de sí, pues, y fueron a recogerlo al Señor Jesús. De eso trata, ¿no? En forma general. Pero antes de que ellos entraran en contacto con el Señor Jesucristo y llevárselo, entonces, pues, en medio de eso, ¿qué estaba pasando, hermanos? Dice que los escribas, o sea, estos escribas, pues, no que conocedores de la Biblia, el Antiguo Testamento de ese tiempo, esos escribas, pues, no. ¿Qué decían de Jesús, hermanos? Que Jesús tenía pues a Satanás, demonio, a Belcebú, hermanos, y que por el príncipe de los demonios dice que Jesús pues echaba a los demonios. Miren las cosas que dice pues la gente. Eso estaba pasando. Y eso solo había creído pues, su mamá, sus hermanos, ¿no? De Jesús. Y habiendo pues hermanos, habiéndolos llamado, les decía pues en parábolas, ¿no? Entonces el Señor Jesús explica pues respecto a ese pensamiento que tenían pues los escribas. ¿Cómo puede Hermano, Satanás echar fuera a Satanás? Es la pregunta que el Señor dice, ¿no? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Entonces, porque, o sea, si Jesús realmente está dirigido por Satanás, entonces, ¿cómo él está votando más bien a los demonios de las personas? ¿Y cómo puede ser eso, pues, hermanos? ¿Cómo uno mismo contra sí mismo va a estar, hermanos? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es la pregunta. Sí, ¿alguna pregunta, hermanos? hermano, Sí, lo por que ha favor, pasado ubiquemos. es, Ajá, pasaría lo siguiente, hermano. ya. Fuera de los costumbres de esa región, de ese lugar, de esa temporada, Señor Jesús ha hecho pues cosas extrañas que ellos no han podido. Entonces, no le queda otra cosa decirlo pues, según ellos, como loco al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ujú, Porque ¿quién va a resucitar al muerto? ¿Quién va a sanar a los endemoniados? Nadie, pues, hermano, nadie puede. Pero como el Señor lo ha hecho, entonces para ello era una extra, una que ellos nunca han visto.
Por eso seguramente le llamaron fuera de sí, loco, endemoniado. ¿Qué tal insulto están haciendo, hermano? Gracias, hermano. Muy bien, Hermanito, hermano, lo importante, disculpe, hermanita, lo importante aquí, hermanos, es que nosotros podríamos estar haciendo eso mismo, pues, hermanos. Vamos a aprender justamente en esta mañana que nosotros podríamos estar haciendo lo mismo, hermanos, lo mismo, ¿ah? Porque era el pueblo de Israel, el pueblo judío, ahí están los escribas, fariseos, hermanos, ellos que conocían muy bien la palabra de Dios, como hoy en día diríamos, ¿no? Un cristiano de hoy en día conocedor, ¿no? De la palabra de Dios, o nosotros los adventistas también, ¿no? Hermanos, podríamos estar de igual manera, ellos se daban cuenta que Jesús era pues realmente el Mesías y todo eso, ¿no? Que hacía las cosas como dice el hermano Celso, ¿no? Y entonces, pero ellos por envidia, ellos, ¿no? Porque por envidia decían, ellos supuestamente eran los líderes, pues, ¿no? Del pueblo de Dios, pero a que aparezca un hombre llamado Jesús y que esté haciendo esas cosas, entonces ellos tenían envidia, entonces ellos trataban de contrarrestar, ¿no? Porque Jesús estaba teniendo mucha gente, muchos seguidores, entonces ya no estaban siguiendo, pues ya los escribas, fariseos, y entonces pues ellos pues por eso atacan de esa manera, pues atacan. Y vamos a ver que eso es el pecado imperdonable, es el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos. Hermana, quería hacer alguna pregunta tal vez ahí. sí, tal vez podríamos leer un poquito lo que dice en el espíritu de profecía, un pedazo. Cuando Cristo estaba sobre la tierra, dice, la gente se agolpaba para escucharlo. Sus palabras eran tan sencillas y claras que aún los menos ilustrados podían entenderle, y sus oyentes lo escuchaban embelesados. Esto, dice, enfurecía a los escribas y fariseos. Estaban llenos de envidia porque la gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo maestro y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron atacando su carácter, diciendo que había nacido en pecado y que echaba fuera a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cumplieron las palabras, ¿no? Me aborrecen sin causa. Eso está en Salmo 69:4. También podemos ver en Juan 15:25. Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a aquel que es señalado entre 10,000 y todo el codiciable, ¿no? También pero nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrando aversión al espíritu de gracia, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo al arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso al rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Tal Amén, vez amén, así hermano. nomás. Amén, hermanito, voy a leer. Muy bien, hermanitos, continuamos. Ahí están los comentarios, hermanos, lo que también nosotros estamos comentando, ¿no? ¿Cómo puede, dice el Señor Jesucristo, cómo puede Satanás echar fuera a Satanás, hermanos? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Pensemos en la iglesia, por ejemplo, hermanos. Si la iglesia está dividida, por un lado, de repente un anciano tiene sus ideas y hay un grupo de hermanos que le sigue, y el otro anciano tiene otras ideas, entonces, si otro grupo de los hermanos le sigue, está dividido, pues la iglesia, hermanos, está dividida. ¿Cómo va a salir esa iglesia? Ya está pues arruinado, ya fracasó completamente, ¿no? Porque está dividido, pues en la casa también, ¿no? En la familia. Si papá está con sus ideas y la mamá con sus propias ideas, está dividido, pues esa familia está fracasada, pues ya fracasó completamente, ¿no?
Entonces, para triunfar, hermanos, tiene que estar unido. Pues no puede estar pues, dentro de la familia los miembros así, unos contra otros. No, tienen que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida para tener éxito, pues, hermanos. Eso es lo que está aclarando aquí, ¿no? Si un reino, pues, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede, pues, permanecer. Ya no permanece, pues, hermanos. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, pues hermano, ya no permanece, pues hermanos, fracasa. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado pues su fin, ha llegado su fin, hermanos, ¿no? Es así. Ninguno puede entrar pues en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear pues su casa, ¿no? Es decir, el ladrón, por ejemplo, que entra a una casa, si va a saquear la casa, lo amarra pues a los que son ahí, los que están ahí en la casa y roba, pues así lo saquea. Pues si no, pues no va a poder hacer eso. Todos sabemos bien, nuestro Señor Jesucristo ha venido, pues no aquí a rescatarnos, pues, ¿no? De la esclavitud en la cual el ser humano está, pues, ¿no? Por Satanás, ¿no? Y entonces lo que hace el Señor Jesús es, pues, ya de frente, pues, atacar también a Satanás, que por eso bota a demonios y todo, ¿no? Porque son opuestos, pues, Cristo y Satanás, no son la misma cosa, ¿no? Bueno. De cierto os digo, dice, que todos los pecados, hermanos, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, hermanos, o sea, los insultos que se haga cualesquiera que sean, hermanos, va a ser perdonado también, ¿no? ¿No? Pero, aquí hay un pero, hermanos, hay un pero acá. Pero cualquiera que blasfeme, ¿ah? O sea, hable mal del Espíritu Santo, ¿no? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, hermanos, no tiene jamás, hermanos, ahí dice jamás. Yo voy a marcar la Biblia, dice, no tiene jamás, perdón, jamás, hermanos, dice aquí, no tiene jamás perdón. No voy a, así, ponerlo ahí, dice. No tiene jamás perdón, pero cualquiera que blasfeme, o sea, hable mal contra el Espíritu Santo, hermanos, no tiene jamás perdón, no hay perdón. Es decir, es el pecado imperdonable cuando uno habla mal contra el Espíritu Santo, hermanos, sino que es reo de juicio, ya, que está condenado y esa persona, ¿no? Dice, es reo de juicio eterno por la eternidad, porque ellos aquí aclaran, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto respecto al pueblo de Israel, que ha pecado el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Ellos han pecado, por eso han sido rechazados el pueblo que hoy existe, ¿no? El pueblo de judío, ¿no? Que hoy todavía ha sido rechazado, porque han pecado, han hecho el pecado imperdonable, no tiene perdón. Porque ellos habían dicho, ¿qué cosa, hermanos? Tiene espíritu inmundo. Al Espíritu Santo le han dicho que es el demonio, hermanos. Han rechazado a Jesucristo, hermanos. ¿Ah? Ese rechazo que han hecho del Señor Jesucristo, pues el pecado, ya pues ahí no, imperdonable, hermanos, ¿no? Vienen después, hermanos, y aquí viene, pues, ¿no? Ya es como decíamos, ¿no? Y hemos visto lo que está pasando dentro, ¿no? Esas circunstancias que están atribuyendo al Señor Jesucristo, que está loco, incluso su familia. Y entonces aquí en el versículo 31, hermanos, vemos pues realmente que la familia era la mamá y sus hermanos. Mira lo que dice aquí. Vienen después pues sus hermanos y su madre. Ahí está sus hermanos de Jesús y su mamá de Jesús, y quedándose afuera, enviaron pues a llamarle. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Ah? Llamarle. ¿Qué les parece, hermanos? Y la gente que estaba sentada pues alrededor de él, le dijo, al Señor Jesús le dicen, ¿no? La gente, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿no? Entonces, ahí el Señor Jesucristo da una respuesta, ¿no? Miren cómo responde a este asunto, ¿no? Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Miren la pregunta que hace el Señor Jesús.
¿quién es mi madre? Dice, y mis hermanos. Miren, hermanos, ahí está su mamá y sus hermanos, pero él está haciendo la pregunta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Como que Jesús estaría desconociendo a su mamá María y a sus hermanos que han venido, pues hermanos, estuvieran desconociéndolo, por eso hace la pregunta. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y eso es para nosotros, hermanos. ¿Quién es, no, los hermanos del Señor Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Y mirando, dice, a los que estaban sentados alrededor de él, o sea, la gente que está escuchando su palabra, el Señor Jesús, mirando a ellos que están sentados a su alrededor, hermanos, dice, pues, he aquí, pues está diciendo, ustedes son mi madre, ustedes son mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí está claramente, hermanos, ¿no? Respecto, ¿no? A que, hermanos, aquí, no importa que sea la mamá, que sean sus hermanos del Señor Jesús, pero el Señor Jesús anda con principios, ¿no? No dice aquí, qué pobrecita mi mamá, que está equivocada, por favor, convencerle así. No, no, no. Acá por principio dice, ¿no? No importa que María esté ahí, su mamá, pero está aclarando las cosas, ¿no? No cómo se tiene que andar en la vida cristiana por principios, no por sentimientos, hermanos, ¿no? Bueno, ahí está la Biblia, la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos? Hermanito, cuando Sí. Jesús estaba hablando, Ujú, explicando ujú, acerca de los demonios, de Satanás, ¿no? ajá, Y ahí, por ejemplo, vemos que el Señor Jesús cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos, ¿no? amén, O sea que amén. súbitamente cambia el Señor de lo que está Así hablando, es, ¿no? Así así es. es, Eh, hermano. buenos Partecito días, Muy le bien, muy faltaba bien. de buenos días, Ah, repente hermana. hablar. sí, ¿alguna pregunta más, hermano? ¿Alguien quiere Buenos participar? días, Sí, hermano. buenos días, hermanos. Hermano, buenos días. Sí, ese cuando dice Jesús como ladrón, o es bíblico o es apreciación, conjetura humana. Muy Y bien, hermanos. porque tener mucho cuidado en estas expresiones, Jesús es ladrón. De esa manera es desvirtuar lo que es la realidad, la verdad. Para Ajá, mí Jesús era un salvador, el amén. salvador que entra en la casa del enemigo y saca, libera a los esclavos. Salvador, no un Amén. ladrón. Muy A bien, veces muy bien. precipitadamente hablamos conforme a otros pensamientos. Ujú, Eh, así debemos es. tener mucho cuidado. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a aclarar ese punto, hermanos. Eso Es una, tal vez, en la lección hermanito, está. sí, sí. Hermanitos, en la Biblia nos muestra muchos símbolos, muchas figuras, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesucristo está mostrado, o sea, simbolizado también en cierto momento como la serpiente, ¿no? Que Moisés levantó, ¿no es cierto? Así el Hijo del Hombre, dice, ¿no? ¿No? Tendrá que ser levantado para que todo aquel que cree en él, pues tenga vida eterna, ¿no? Ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué se simboliza también con la serpiente, que es el símbolo de Satanás? Porque él toma nuestros pecados, pues, ¿no? Toma nuestros pecados, ¿no? Y se hace, pues, culpable él, y él muere en lugar de nosotros. Ahora, en otro pasaje bíblico dice, ¿no? Que vendrá el Señor Jesucristo como ladrón en la noche. No que Él sea ladrón, pues el Señor Jesús no es ladrón, sino es una forma simbólica nada más de decir eso. Y en este Pero eso es comentario, bíblico.
Cuando es Bíblico es pues. bíblico aceptable, pero si no dice la Biblia así, entonces pues, No, es simplemente una figura, no que sea el no, Señor no, Jesús pero un es la ladrón, Biblia dice, ¿no? claro. Ah, Justamente, ya. pues no, ese simbolismo del ladrón solamente lo hace porque lo que viene, el Señor Jesús viene de una manera sorpresiva, de una manera como el ladrón, ¿no? Roba sorpresivamente. Entonces, hace mención de ese símbolo del ladrón para hacer ver eso, no que él sea pues ladrón, ¿no? Tenemos que entender eso así, que es solamente un simbolismo nada más, un simbolismo. Muy bien, vamos a continuar entonces, hermanos, que dice aquí, hermanos, el comentario de nuestra lección, para terminar. Vamos, dice aquí, hermanos, este pasaje, hermanos, es la primera historia, pues sándwich, dice, ¿no? En Marcos, creo que ya hemos entendido esto del sándwich, ¿no? Donde se inicia una historia, ¿no? Y se la interrumpe pues con otra, ¿no? Y se completa luego la primera. Eso es lo que estamos viendo, ¿no, hermanos? Pues en pocas palabras, empieza, ¿no? Con que los suyos, María y sus hermanos, o sea, la mamá del Señor Jesús, ¿no? Influenciados seguramente, ¿no? Por los judíos, que ellos decían que tenía demonio, entonces pensaron que sí, pues Jesús estaba fuera de sí. O sea, entonces vinieron para llevárselo a casa. Pero en medio de eso dice justamente de que los escribas decían que por el poder de los demonios Jesús estaba botando demonios y todo ello. Y explica eso, ¿no? Del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Pecado imperdonable. Y luego termina indicando, como hemos leído, justamente llega la mamá y sus hermanos y llaman al Señor Jesús, ¿no? Pero el Señor Jesús no hace caso, pues, a su mamá ni a sus hermanos, ¿no? Sino más al contrario, ah, no da una respuesta muy importante, ¿no? Acá dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces, mirando a los seguidores que le escuchan, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hermanos y mis hermanas. Entonces, ahí ¿no? Justamente esto, ¿no? Del sándwich, ¿no? Que dice, está hablando, eso es una figura también, hermanos, ¿no? La Biblia no nos habla de sándwich, nada de eso, ¿no? Pero se le ha puesto ese título, esa figura, solamente para hacer entender esos pasajes bíblicos, ¿no? Nada que ver eso la Biblia no dice sándwich en ninguna parte, ¿no? Pero ahí se está utilizando eso para entender nada más, ¿no? Bueno, este pasaje es la primera historia, dice Sánchez en Marcos, donde se inicia una historia, se le interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que se refiere pues a los parientes de Jesús, tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí o que está loco, pues, ¿no? La historia interior, el contenido del sándwich, ¿no? Es la de los escribas, ¿no? Procedentes de Jerusalén, que acusan pues a Jesús de ser cómplice del diablo, ¿no? Nuestro estudio de hoy, hermanos, pues se está centrando, ¿dónde, hermanos? En esa historia interior que se encuentra pues ahí en Marcos capítulo 3, 22 al 30, hermanos, ¿no? Del pecado imperdonable, ¿no? Ahora, en Marcos 3, 22, hermanos, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. ¿Qué les parece, hermanos? Jesús está haciendo la obra de sanar a la gente con el poder del Espíritu Santo, pero los escribas le acusan, puede que ese poder que tiene es de Satanás. O sea, que están diciendo que el Espíritu Santo es Satanás, hermanos. ¿No? Entonces Jesús responde primero con una pregunta general. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Dice, ¿no? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo, pues, ¿no? Jesús procede luego a hablar de la división, pues, ¿no? Dentro de un reino, dentro de una casa, o la división dentro del mismo Satanás, ¿no? Mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. No se puede tener éxito, pues hermanos, si estamos divididos.
Pero luego el Señor cambia pues súbitamente de ilustración y habla, hermanos, de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa, ¿no? Entonces, el Señor, pues, lo que está haciendo es eso, ¿no? En este último ejemplo, Jesús, pues, es el ladrón, dice aquí la lección de escuela, el comentario, ¿no? Es un símbolo nada más, pues, hermanos. Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quién ata, pues, al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. Nosotros somos, pues, los cautivos. Es una forma figurada nada más, hermanos. Y nos pide leer Marcos 3, 28 al 30, ya lo hemos leído, pues, hermanos, ¿no? Y la pregunta que nos hace aquí es, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? ¿No? Entonces aquí, hermanos, nos dice, pues, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y consiste en qué? Uno se pregunta, ¿pero en qué consiste? En atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo, pues, hermanos, ¿no? Eso, hermanos, no sé si uno pueda, no sé, las experiencias que uno pueda haber tenido o tiene, no sé, es que Dios está actuando, no haciendo las cosas bien, pero sin embargo, llega un momento en que una persona rechaza, pues, ¿no? Al Espíritu Santo, considerándolo, oh, bueno, como que fuera algo malo, pues, ¿no? Lo que está haciendo el Espíritu Santo. Pues el corazón se endurece tanto que se vuelve insensible, pues, hermanos. Y el Espíritu Santo, pues lo que a través de nuestra conciencia Dios nos habla, ¿no? De una y otra forma, entonces pues ya uno no siente pues eso, ¿no? Es insensible pues no al llamado del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí dice, pon atención a Marcos 3:30, dice, la razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene el Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, hermano, no escucharás pues al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo, pues hermanos, ¿no? Y hermanos, Hermanito, aquí la última pregunta dice, ¿por qué el hecho de temer, haber cometido, hermanos, el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se ha cometido? Esta es nuestra última pregunta, hermanos, nos dice, ¿por qué el hecho de temer haber cometido, a veces uno puede tener miedo, de repente de uno dice, no, pues creo que yo estoy cometiendo este pecado contra el Espíritu Santo, o yo he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno piensa así, hermanos, ¿por qué nos dicen, no, que cuando estamos pensando así, no, que hemos pecado, no, ese pecado imperdonable, en sí es una evidencia de que no se ha cometido todavía ese pecado imperdonable? Esa es la última hermanito, pregunta. Sí, hermana, por favor. sería Ah, bueno leer Marcos 3:28 y al 30, ¿no? Acá dice, léale. de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y a las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea que no, ellos estaban rechazando a nuestro Señor Jesús, su palabra, todo, porque por decir que tiene un espíritu inmundo. Así Ese es, así es. sería el pecado Así contra es. el Espíritu Santo. Amén, Sí, hermanito. pues, hermanos, una ilustración, hermanos, es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y aún existe, ha cometido ese pecado imperdonable, justamente sus líderes, son los escribas, sus líderes, no, ellos han cometido, todos han dicho, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Claro, pero dentro de todo este pueblo judío, muchos se han hecho cristianos también, pues como los discípulos se han hecho cristianos, y muchos que han clavado también a Jesús se han arrepentido y se han convertido pues al cristianismo, ¿no? Pero como pueblo ha cometido ese pecado imperdonable y no tiene solución, pues, ¿no? Jamás será perdonado eso
¿no? Individualmente sí, un judío se puede convertir al cristianismo, ¿no? Pero ellos pues son tan tercos, hermanos, que ellos están supuestamente esperando a un Mesías, pues no, no creen en Jesús. Ellos no son cristianos, como pueblo, estamos hablando como pueblo. Bueno, entonces que no cometamos nosotros ese mismo error, hermanos, ese mismo error, ¿no? Eh, que pues uno sea insensible, ¿no? A las cosas o al trabajo que hace el Espíritu Santo, pues hermanos. Sin el Espíritu Santo, pues uno está completamente perdido. El que hace la transformación del ser humano, el que nos hace comprender la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Ahora, si rechazamos al Espíritu Santo, no hay pues cómo poder entender y ser transformados, alcanzar la salvación, tener fe. No, no, es imposible pues. Sin el Espíritu Santo es imposible. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con una oración. Hermana Mónica, por favor. Hermanito, la última. Hay muchas personas, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Saben y también conocen el espíritu de profecía, pero de pronto uno se aleja, no sabemos por qué motivo se aleja, ¿no? Y yo digo, eso también será pues el pecado contra el Espíritu Santo. Y digamos, después de muchos años, tal vez esa persona se da cuenta y vuelve nuevamente y yo digo, ¿será perdonado? Porque primero eh, rechazaron, ¿no? Al Espíritu Santo, pero de repente después se arrepienten y vuelven. eh, ¿Será perdonado por Dios, por el Espíritu Santo nuevamente esa persona? ¿Cómo será, hermanito, no? Bueno, es Bueno, una... cuando una persona, hermanitos, cuando una persona es sensible, ¿no? Al llamado del Espíritu Santo, pues, y lo lleva al arrepentimiento, ¿no? Pues, entonces, no ha pecado todavía contra el Espíritu Santo. El que peca contra el Espíritu Santo es insensible, así como los judíos de hoy en día, el pueblo judío es insensible. O sea, no le interesa, no cree en el Señor Jesucristo. No cree, pues no es cristiano, pues no lo acepta. O sea, es así, es el pecado imperdonable que no es sensible. Claro, individualmente, un judío puede convertirse al cristianismo, puede ser sensible, pero como pueblo ya no. ¿No? Eso es importante, ¿no? Entonces, si uno siente todavía, ¿no? Que hay que arrepentirse, ¿no? Entonces, pues, quiere decir que está todavía el Espíritu Santo trabajando en ese corazón, ¿no? Cuando ya no siente nada, no quiere ya arrepentirse, no reconoce como este ejemplo que ponemos del pueblo judío, pues ahí se ha cometido el Espíritu Santo. Los escribas, pues ahí ellos se dan cuenta realmente de que Jesús era el Mesías, pues, ¿no? Pero por envidia es lo que no lo aceptan y le atribuyen, pues, ¿no? A, el trabajo del Espíritu Santo lo atribuyen, ¿no? Como si fuera trabajo de el mismo diablo. Entonces, este asunto, no esa terquedad que puede haber, Pero ¿no? En el ser mientras humano también, pues, tenga hace, vida el ser humano, mientras tenga vida, tiene esperanza, tiene posibilidad. Muerto sí ya no puede, porque muerto un ser humano tiene toda la ajá, posibilidad, hermano. así es, así es. Sí, pues, hermanos, sí, pero puede ser que este día, hoy día, puede ser, ¿no? La última oportunidad, hoy día. No es que podemos esperar un mañana, porque no sabemos si mañana vamos a seguir viviendo. De repente, hoy día es nuestro último día. Por eso el mensaje es, el Señor nos está llamando para arrepentirnos, arrepentidos, dice, ¿no? Entonces nos podemos arrepentir, ¿no? Pedir perdón a Dios, acercarse, entregar la vida a Dios, pues, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, mañana continuamos estudiando la Biblia. Hermana Los, Mónica, por favor. Sí, los escribas y los por- fariseos, hermanito, hasta el final, ¿no? Cómo era el odio de esas personas que no se arrepintieron ellos, ¿no? Realmente así también hay muchas personas, ¿no? Que no quieren.
ya, saber nada, a pesar de que a veces nuestros hermanos, no, uno va, le vamos a hablar, le decimos hermanita, vuelva a la iglesia, o estudiamos con ellos, oramos con ellos, pero no, como usted dice, el corazón se ha endurecido, que ya no quieren saber. Eso yo pienso que ya, pues ya no tiene, no sé, salvación, nada, no sé, a pesar de que estamos orando, orando por ellos, pero ellos también tienen que abrir su corazón, hermanito. Si ellos no abren su corazón, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo en esa persona endurecida, no? Es un poco Sí, difícil. Sí, sí, amén, hermanito. hermanitos. Ujú. Este hermanito, hermanos, no podemos nosotros juzgar, como dice Raúl, hasta el último día. No sabemos, ¿no? En qué momento esa persona que es insensible hoy día, de repente hablamos así, de repente mañana les toca el Espíritu Santo, ¿no? Y entienden y se arrepienten. Nosotros no podemos juzgar hoy en día quién ha pecado, quién no ha pecado. No, nosotros no sabemos eso. No podemos juzgar eso, ¿no? Respecto a las personas a quienes predicamos. De repente nos pueden rechazar y se pueden ofender incluso, ¿no? Cuando le llevamos el Evangelio. Pero quién sabe, mañana de repente ellos van a ser los líderes, hermanos, ¿no? Van a liderar, ¿no? ¿no? Llevando el evangelio, hermanos. No podemos No, nosotros juzgar. No no, conocemos yo, nosotros el corazón del ser humano. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. no, El yo tiempo no es... estoy juzgando, Ah, hermanito, a ah, nadie. sí, No, no, sí, sí, imposible. sí. Ya, hermanito, Sí, gracias. hermanita, no se preocupe, solamente decíamos eso porque a veces tenemos esa tendencia nosotros, los seres humanos, de calificar, ¿no? Como los judíos, así, los escribas, ¿no? Entonces, no, nosotros, no hablo de lo que usted realmente esté juzgando, no, sino que hay que entender nada más de que no sabemos, ¿no? No sabemos nosotros, ¿no? Pero sí lo que ya está hecho respecto al pueblo de Israel, eso sí está en las profecías incluso que tuvieron 70 semanas, ¿no? Para aceptar, pero los rechazaron, pues, matando a Esteban, ¿no? Bueno, mañana vamos a continuar. Hermanita Mónica, por favor, ¿nos podría despedir? O algún otro hermano que esté libre para orar, hermanitos, por favor, despídanos con la oración. A ver, el que tiene su micro puede prender y despedirnos. Si alguien más quiere orar, Ah, ahí está, ahí la hermana. Muy no, bien, ya hermanita. estaba hace rato esperando a mi hermano, pero si alguien Hermanita, más por desea favor. orar, no tengo problema. Ajá. Ya, hermanita. Despídeme. Hermanos, un comentario respecto a lo que se decía al último, ¿cierto? Debemos recordar que el preso estaba en la cruz con Jesús ya a punto de morir y se arrepintió y reconoció que Jesús era el Cristo, el Salvador, y Jesús le perdona. Y hay una parábola también que habla acerca de aquellos empleados, ¿cierto?, que se va a buscar a la plaza según se les ofrece, no recuerdo cuánto se les ofrece, ¿cierto? Pero al final los que llegaron al último recibieron lo mismo que el que llegó primero. Entonces, hasta el último, como decía el hermano hace un rato, hasta antes de morir, todos tenemos la esperanza aún de poder arrepentirnos. Entonces, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos, mientras no blasfememos contra el Espíritu Santo, que es ya finalmente cuando ya no nos arrepentimos por nada, allí ya no hay vuelta atrás. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Mi Señor, le damos infinitas gracias porque usted nos da este nuevo día, nos regala la oportunidad de estar en su presencia para aprender más de su palabra y por sobre todo, mi Señor, porque su Santo Espíritu aún habla en nuestros corazones, mi Señor. Le queremos rogar, Padre bendito, que usted escudriñe allí en nuestro interior y nos ayude, mi Señor, a quitar todas esas asperezas, todas esas cosas malas que hay dentro nuestro, que podamos escuchar esa voz hablándonos y diciéndonos, ¿cierto?, las cosas malas que hay, para que podamos también hacer su voluntad, mi Señor Santo. Padre bendito,
Le queremos suplicar en este día que usted nos acompañe, mi Señor, que usted sea nuestro guía, que todo lo que hagamos, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Úsenos, Señor, como instrumento en sus manos, lo suplicamos, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.